Y bien, estamos ahora con la controvertida Marta Chávez, que ha logrado salvar su presidencia en el grupo, en el subgrupo de la Comisión de Justicia, que ha sido, digamos, refrendado nuevamente, pero ha tenido que, digamos, soportar una avalancha de críticas y de ataques. Ha habido una movilización que hemos pasado al principio del programa en la Plaza San Martín, contra ella, digamos, objetando, rechazando que ella presida este subgrupo de derechos humanos. Buenas noches, Marta. ¿Qué tal, Jaime? Gracias, buenas noches. Bueno, hay pues una convulsión en todo el sector de derechos humanos con la presidencia de Marta Chávez. Sector, por favor, porque hay organizaciones, sobre todo de representantes de los familiares de las víctimas de Sendero y de MRTA, que están trabajando con nosotros permanentemente. Y no se sienten representados por estas organizaciones que más bien actúan exclusivamente defendiendo los derechos de los terroristas, ¿no? Y pidiendo que el Consejo Europeo le quite la condición de terrorista a la MRTA, empleando en sus filas a personas que han sido indultadas gracias a las gestiones de ellos. Entonces, son cierta gente que creo que más bien han errado, Jaime, porque yo vengo coordinando el grupo de trabajo de derechos humanos de los peruanos en el exterior hace un año. Y nunca había sufrido ningún ataque. Inclusive mi modo de trabajo ha sido tal y tan tranquilo que hemos tenido 2 proyectos de ley aprobados por unanimidad en el seno del grupo de trabajo y en el seno de la Comisión de Justicia, con la aprobación y la intervención de todos los grupos políticos. Ahora lo que pasa es que, estando yo de licencia, aumentaron 2 temas a ese grupo. El tema del seguimiento de las conclusiones de la Comisión de la Verdad y el informe sobre las respuestas que el Estado va a dar a las denuncias ante los organismos internacionales. Pero ese es un tema, porque si tú efectivamente no crees en el informe de la Comisión de la Verdad, menos creerás en las conclusiones. Pero, ¿y eso me inhabilita? ¿Eso me inhabilita? Por favor. ¿Qué evaluación vas a hacer de las conclusiones? Pero yo daré mi punto de vista, que yo no creo, y hay 5 personas más que de repente sí creen. Entonces, ¿por qué? O sea, que porque yo tengo una posición como fujimorista, ya no me van a excluir. Y en cambio a estas personas también, ¿con qué derecho? Si ellos defienden a terroristas, ¿con qué derecho ellos pueden hablar de derechos humanos? Lo que pasa es que, Jaime, nos hemos dejado ganar la iniciativa por estas organizaciones que aparentan, hacen mucho ruido y creen que los derechos humanos les corresponden a ellos. Son más bien ellos los que defienden a los principales violadores de derechos humanos. Tenemos declaraciones de Rocío Silva Santisteban para ver qué fue lo que dijo. Hay que preguntarle si cree en el aborto, por ejemplo, el primer derecho humano fundamental de la criatura más excelsa, más limpia que puede existir en la creación, un ser humano que está en el vientre de su madre. A ver, ¿qué piensan? La mayoría de ellos son pro aborto, que es el crimen más aleve, más cobarde. Bueno, tenemos lo que dijo Rocío Silva Santisteban. Entonces es una persona que no tiene las cualidades para presidir una comisión como esta. Además de eso, como todos saben, Marta Chávez, la congresista Marta Chávez, ha defendido y ha justificado algunas de las actividades del Grupo Colina. Ha defendido, por supuesto, al sentenciado Alberto Fujimori, y en diferentes espacios públicos ha planteado su posición en relación con muchas de las víctimas de los derechos humanos. Incluso, es más, le echaba la culpa acá a las madres, a los familiares. No tengo acá la declaración. Bueno, ¿qué valor puede tener, más allá de su libre derecho a libertad, su derecho a libertad de expresión, que es un derecho humano fundamental? Así como yo respeto la libertad que la señora Silva Santisteban tiene para expresarse, y yo no le invento agravios, yo también tengo derecho a expresarme. Ya, pero dice que has justificado algunas de las actividades del Grupo Colina. Pues que diga cuáles. ¿Cuándo me has escuchado, Jaime, a mí justificando al Grupo Colina? ¿Cuándo? Lo que pasa es que yo no me presto a desde la comodidad de una silla a condenar a los miembros de la Fuerza Armada, que los mandamos a que nos defiendan y que enfermaron en medio de una atrocidad planteada por Sendero. Los militares no son, como quieren presentarlos, unos cucos violadores per se, por naturaleza, de los violadores de derechos humanos. Son gente como tú y como yo, Jaime,
que cumplen una función y enfermaron en medio de la atrocidad. Yo me imagino yo yendo, o tú, Jaime, yendo a ver que a tus compañeros los desollan, los despanzurran y les ponen los genitales en la boca, a ver si no nos vamos por lo menos a enfermar. No, yo creo que esta gente simplemente... ¿Dónde estaban? Una psicosis, ¿Dónde de estaban? ¿Dónde estaba la señora Silvia Santisteban cuando a mí, por el dicho del señor Montesinos, sin ninguna prueba me destituyeron 3 años y medio? ¿Dónde estaban ellos? ¿O es que yo no tengo derechos humanos? ¿O ellos creen que hay algunos que tienen derechos humanos y otros no? No, es una visión muy parcializada. Bueno, que has defendido al sentenciado Alberto Fujimori. Sí lo defiendo porque creo que es un inocente y todos los que hemos leído la sentencia creemos que es un inocente. Sí, pues, y en diferentes espacios públicos has planteado tu posición contra las víctimas de derechos humanos. Mentira, esa es una falsedad. Y has acusado a familiares de víctimas. Esa es una falsedad. Lo único que he dicho es, si yo tuviera un familiar metido en el terrorismo, me apenaría muchísimo que yo no haya hecho lo suficiente para que el familiar no cause daño a otros. Entonces yo digo, son responsabilidades de las familias, saber qué hacen sus hijos, saber qué hacen sus hermanos. ¿Nos podemos tapar los ojos? O sea, yo voy a decir, como mi hijo está en la universidad, yo no sé qué hace, causando dolor a muchas otras personas probablemente. No, entonces yo digo, lloremos todos por lo que no supimos hacer. Y con mayor razón las familias de esos jóvenes envenenados y que cometieron actos de terrorismo. Y lloremos por las víctimas también. Ahora, una madre de una víctima de la cantuta, la señora Raida Cóndor, dijo lo siguiente, a ver. Que esta señora se llena la boca desde el 93 diciendo que nuestros familiares, nuestros hijos son terroristas. Y el profesor, yo le reto a esta señora que me demuestre si mi hijo ha sido terrorista. Lo voy a denunciar, voy a llegar hasta las últimas consecuencias y que me demuestre que mi hijo era terrorista. Eso es lo que a mí me amarga. Todo el tiempo se llena la boca diciendo que los de la cantuta son terroristas. Entonces ella debe tener pruebas que han sido terroristas. Yo no lo digo, lo dicen investigadores y periodistas connotados. No lo digo yo, y periodistas connotados que han investigado en los archivos de la DINCOTE o la DIRCOTE, como se llamaba en ese momento, y que demuestran que todos ellos tenían que ver. Ahora, con Sendero Luminoso, yo creo que es el señor Uceda, si no me estoy equivocando, ¿no? Y que tenían que ver todos ellos con Sendero Luminoso. Inclusive hay declaraciones, Jaime, en YouTube. Hay un video con una persona con nombre y apellido que ha sido profesor y ha sido estudiante de la cantuta y que demuestran, no demuestran, pero por favor, dan testimonio de la vinculación de estas personas y cómo extorsionaban a los alumnos porque dominaban el comedor universitario, dominaban los dormitorios universitarios y a los chicos que no accedían los votaban, como ahora está pasando otra vez en las universidades públicas. Estos grupos extremistas controlan el comedor, controlan el dormitorio, viven ahí, dominan y con eso chantajean a los estudiantes. Ahora, no soy yo, señora Raida Cóndor, vaya usted y averigüe, pida a la DINCOTE, yo lo voy a pedir también. Me interesa pedirlo yo también. Y le podré decir, y entonces creo que usted va a llorar mucho más. Pero eso no, digamos, no justifica el hecho de que hayan sido terroristas no justifica la matanza. Pero si Abimael Guzmán está vivo, pero si Eleni Parraguirre, Morote están vivos, no justifica su muerte, pero tampoco vengamos a hacer de este dolor una pantalla. La señora Cóndor ha ido con la señorita Gisela Ortiz, por ejemplo, a increparlo ayer al señor Benítez y a lograr que se arrincone, ¿no? Y la señora Gisela Ortiz fue contratada por un congresista fujimorista. Yo no lo sabía, por ejemplo. Un congresista fujimorista la contrató todo el año 2000 al 2001 para que trabaje como auxiliar en la comisión de presupuesto que él presidía. Bueno, pero eso es un baldón. Perdón, entonces a mí no le hacía asco que un fujimorista la contrate, ni la recomiende, y postuló en la lista de ¿quién? De Ricardo Flores, un gran amigo, una gran persona, pero siempre muy cercana al fujimorismo. Ahí sí no le importó a la señorita Ortiz.
Y entonces, cuando le conviene, los fujimoristas son los apestados. ¿Usted ha dicho que ella es terrorista? No, yo no lo digo. Hay testimonios que están en la página web, en el Google, en YouTube. No lo digo yo ni lo necesito decir. Entonces, yo digo, cada persona debe saber cómo contribuyó con sus omisiones o con sus acciones a que haya tanto dolor en el Perú. Así como se puede ver a la señora Cóndor llorando, y creo que llora con sinceridad por su hijo, yo conozco muchas madres que ya no están ahora, ni siquiera, que perdieron a sus hijos, ¿Fujimori a sus esposos. ¿Sabía de la existencia del Grupo Colín? Yo creo que no tenía por qué saber, y si hubiera sabido, él hubiera sido el primero en combatirlo. ¿Por qué? Porque no necesitaba el éxito de la lucha contra el terrorismo, no necesitaba pasar por esos episodios. Pero Jaime. lo encubrió, ¿no? ¿Cómo encubrió? Lo encubrió con la ley que se dio de amnistía, con todo eso. No, Jaime, vamos a ver. La Convención Americana de Derechos Humanos prevé que incluso para condenados a pena de muerte, y no se condena a pena de muerte a uno que atropella un gato, o que se sube a la vereda o estaciona mal, a los condenados con pena de muerte, el artículo 4 de la Constitución, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la Convención Americana de Derechos Humanos, prevén la posibilidad del indulto, conmutación de pena y amnistía para los condenados a pena de muerte. Entonces, ¿qué están hablando? Claro, pero él promovió toda una medida para que saliera el tema, una estrategia para que saliera el tema del Poder Judicial y pasara a ser juzgado por el juzgado fuero militar. Se crearon. Él promovió todo eso, digamos, él de alguna manera estuvo protegiéndolos, ¿no? De ahí el éxito, pues, porque ¿qué pasaba cuando no había jueces rosos? Jueces rosos han habido en Italia, han habido en Irlanda. Iban a ser juzgados ellos por el fuero militar, por el fuero civil, de una manera muy clara. No, hubo una contienda de competencia, Jaime. Claro, hubo una contienda de competencias auspiciada por el Ejecutivo. No, perdón, y la contienda de competencia venció el fuero. Claro, pero esto fue promovido por el Ejecutivo, es decir, por el presidente Fujimori. Él quería que fueran juzgados. El fuero militar, obviamente, que siempre se consideró que era mejor el fuero militar porque se podía actuar con mucho mayor protección a los jueces que el Pero eso era para los terroristas, no para los militares. Perdón, no. Para los terroristas, Jaime, perdón. Yo entiendo que los terroristas fueran juzgados, en lugar de ejecutarlos extrajudicialmente, fueran juzgados por jueces sin rostro o por jueces militares. Por lo menos era un avance en relación a lo anterior. Entonces, pero a militares acusados de violar derechos humanos, es que son delitos no tenía sentido que fueran juzgados por otros militares, porque obviamente el resultado iba a ser el que fue. Pero es que si existe el fuero militar y no existió en esta Constitución, existe en la Constitución del 79. Pero no para delitos comunes. No, esa es una discusión que siempre se tiene. Asesinar en el ejercicio de las funciones, excederse en el ejercicio de las funciones. ¿Sabes, Jaime, que de acuerdo al Código Militar, Código de Justicia Militar, se puede asesinar sin juicio a alguien, a un cobarde que esté en un teatro de operaciones, se le puede matar? Esas son las reglas específicas que existen para los militares. Entonces, que los juzguen... ¿La sangre fría? No, sí, es posible. Es imposible, ¿no? Por favor, eso no se... Código de Justicia Militar, a un cobarde, a uno que va a hacer abandono. ¿Por qué? Porque esas son las reglas cuando está en el teatro de operaciones. Justicia, sin corte marcial, o inclusive hay cortes marciales, Jaime. Entonces, pero volvamos, el Perú tuvo que dar normas de excepción para juzgar a los terroristas. Pues a los terroristas, pero no a los militares en este caso. Bueno, tenemos que ir, me permites, a una pausa, me están pidiendo ese tiempo. Seguimos conversando entonces con Marta Chávez. Hay una última opinión que queríamos mostrarle del representante del ILD, el señor Lancia Tuesta, sobre las razones por las cuales Marta Chávez no debía ser presidenta de esta subcomisión. Escuchemos. Lo que queremos nosotros decir es que esa trayectoria es incompatible con los derechos humanos. Marta Chávez es una fundamentalista anti-derechos humanos y lo ha demostrado sistemáticamente. Ella fue presidente del Congreso de la República y avaló la ley de amnistía. Las firmó y las defendió entusiastamente. Ella fue presidenta de la Comisión de Defensa en el Parlamento en varias oportunidades y se tapó los ojos frente a las atrocidades y las tropelías que malos militares que hoy están felizmente presos hacían en materia de corrupción y violación de derechos humanos. Entonces Marta Chávez no puede venir aquí a hacerse la impoluta, la inmaculada, la que tiene un punto de vista distinto al de nosotros. Es una persona cuya trayectoria
De hecho, ha sido una de las principales defensoras de Fujimori y Montesinos, que hoy están, como corresponde, presos en las cárceles por haber cometido las barbaridades que cometieron. Bueno, ¿qué respuesta habría frente a eso? O sea, estos señores del IDL que lograron con artimañas, sí, porque cuando tenían a su jefe en el gobierno de transición, al señor de la Jara, lograron que un senderista condenado fuera indultado por sufrir de diabetes y que lo tienen contratado ahí un señor Sarabia. Ellos me van a decir a mí que yo no puedo hablar de derechos humanos, y ellos sí, por favor, ¿no? Entonces, yo no he... ¿Pero el señor Sarabia de repente es inocente? No, no. Si alguien es inocente, pide pues la revisión de su proceso, pero no pide el indulto. El indulto es para culpables, como decían, que gracias a Dios ya su defensa prontamente parece que va a pedir la revisión del proceso. Pero que estos señores quieran darme a mí lecciones de lo que son derechos humanos, trato de reírme para no llorar, pues porque es una tragedia que este tipo de personas crean que nos pueden sorprender, nos pueden engañar. No, pues... Ahora, ¿tú no encuentras nada rescatable en el informe de la Comisión de la Verdad? No, yo no encuentro nada rescatable, Jaime, por la sencilla razón de que esto comenzó mal, y lo que comienza mal no puede tener... Lo que mal comienza, mal acaba. ¿Cómo comenzó mal? Comenzó con un decreto supremo, cuando en todos los países del mundo ha nacido por una ley del Congreso. Ellos que son tan institucionalistas, teóricamente tan democráticos... No, pues es una cosa formal. No es una cosa formal. Es la representación popular y no el Poder Ejecutivo el que tiene que definir una cosa de tanta importancia. Segundo, fijaron la fecha de acción de estudio de la CBR mañosamente también. ¿Por qué? Porque la fijaron desde el 80, que es cuando reventó el terrorismo, pero no la década anterior o las 2 décadas anteriores, 60s y 70s. ¿Por qué? Porque buena parte de los que luego fueron designados comisionados eran actores políticos del marxismo-leninismo cercanos a Abimael Guzmán. Tenemos a cabo, yo no lo he traído porque no sabía si iba a venir acá Jaime, un recorte de un documento que firmó Carlos Iván de Gregori, Morote, el rector de la universidad, y Carlos Tapia, en tiempos del gobierno militar, pidiendo que Abimael Guzmán, que lo habían detenido, ya porque comenzaba en los años 70 su accionar terrorista, pero lo habían detenido. No, todavía no. No, en perdón, los 70 pero no es que había la preparación, pues, es la no existía preparación. Sendero Luminoso Perdón, todavía. ya existía Partido Comunista Peruano, acción Partido Comunista maoísta, por el Sendero Luminoso de José Carlos Mariátegui. Ellos prepararon sí, ya todo eso. Se fundó en eso. 64. Claro, entonces, ¿por qué? Fue un artificio pero decir... todavía no hacían terrorismo. Claro, pero es que eso de hacer terrorismo, Jaime, no aparece de la noche a la mañana, no genera generación espontánea. Van preparando lo que ellos consideran el terreno de cultivo propicio para declarar la guerra popular, que es lo mismo que esperan las otras organizaciones marxistas, leninistas, maoístas que existen, ¿no? Entonces, eso ya, por ejemplo, fue un engaño. Y que terminen con la mayoría de los comisionados sin gente vinculada al marxismo, sin que haya un representante de la Fuerza Armada. El pobre, pobre, porque ya estaba muy anciano, ni siquiera participó en ninguna audiencia, firmó, creo que ya le dio vergüenza, y firmó con reservas el general Arias Graciani, que además todos los militares no se sienten representados por él. No hubo un solo representante de las familias de las víctimas de Sendero ni de MRTA. Un representante de los comités de autodefensa, un representante de las comunidades campesinas y nativas asoladas y esclavizadas por estos insanos. Todos eran estos actores políticos, con algunas 2 o 3 personas de o muy buena fe, demasiada buena fe, que sirvieron de comparsa. Entonces, Jaime, eso ¿usted no no puede cree que terminar. hubo, digamos, autenticidad intelectual? Yo creo que no. Honestidad intelectual. Carlos Iván de Gregori, por ejemplo, puede haber tenido un pasado marxista, pero era un investigador, era un antropólogo serio. Perdón, puede ser serio, pero cuando tiene una posición ya definida, para ellos, por ejemplo, por eso es que se cuidaron muy bien, Jaime, y tú no encontrarás en las conclusiones ninguna referencia a que Sendero Luminoso es una organización terrorista. Jamás usan el nombre organización terrorista ni para el MRTA ni Sendero Luminoso. A Sendero Luminoso lo llaman la organización política o el partido político PSP-SL. No, pero que practicaba actos de terrorismo, dice el informe. Claro que sí. Bueno, ya nos ha ganado el tiempo, Marta. Muchas gracias.
por participación en la hora. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Joaquín de la Piedra, representante de Cusimayo, por un evento muy importante para recaudar fondos para una obra de bien muy interesante que están llevando a cabo.